Bueno, ya están por ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, Ya entonces, estamos. entonces seguimos en la historia de la salvación y vemos a Moisés que no es que tenga un hijo, ¿verdad? Pero tiene un pueblo que se hace responsable de él. Y por toda la problemática del pueblo, él necesita estar en un contacto directo e íntimo con ese Dios, porque ese Dios es el que le pidió sacar al pueblo de la esclavitud, que no era pueblo, eran esclavos que estaban ahí y hasta en el Sinaí se convierten en pueblo, ¿verdad? Cuando son entregados, por eso aquí tienen la tabla de la ley, porque es en este momento que ellos se convierten en un pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el hecho de pertenencia. Pero fíjense, eso tiene que ver con el PDF que yo les mandé. Pertenencia, permanencia y creerle. Aquí ven en Moisés que hace eso, ¿verdad? Le cree, lo acciona, luego le pertenece y permanece con él. Es fiel en todo momento a su vocación, ¿verdad? También eso lo vemos en Pablo más adelante, que cuando él se da cuenta cuál es su vocación, su fidelidad a eso, pues tiene que romper con todo lo anterior. Y aquí vemos a Moisés como íntimo de Dios, ¿verdad? Conversa con él, lo ama, lo experimenta. Palabra de verdad importantísima, experimentar el amor de Dios. Vean que el tema de Moisés no es fácil, porque todavía si ven el tema de los patriarcas, pues sí, tienen sus dificultades y todo, pero ellos van muy bien por el camino, con muchas dificultades humanas cotidianas, pero pues tienen riqueza, tienen pues como cierta estatus, están bien, ¿verdad? Pero a Moisés sí no, son los 40 años en el desierto y al final ni entra a la tierra prometida, ¿verdad? Pero ¿qué? Eso él sabe que es amado, ¿verdad? Conversa con él, lo ama, lo experimenta, aún en los momentos difíciles. ¿A quién recurre? A él. Y ha llegado un momento donde siente ya tanta presión del pueblo que dice, mira, no es ni mi pueblo, es el tuyo. Así es que ayúdame, ¿verdad? Entonces tuvo la revelación de esa ternura inmensa de Dios, de esa compasión. Fíjense las palabras tan importantes que hay. Experimentar la ternura inmensa de Dios, un amor que sin sacrificar nada de santidad es misericordia, ¿verdad? Bueno, cuando es la vocación, pues Él no sacrificó nada. Cualquiera diría, bueno, sacrificó la vida, todo lo que hizo. Pero ya ven entonces lo que es la vocación, de querer ser, tener esa relación íntima, ¿verdad? Luego vamos a ver los profetas, también elegidos, ¿verdad? Para una misión, una vocación. Se fijan que a diferencia del joven de ayer, siempre tienen esa disponibilidad, ¿verdad? Eh, pero se van a dar cuenta que el único profeta, bueno, tal vez los Isaías, que no se saben directamente porque son tres momentos históricos diferentes, se llaman Isaías, pero no se sabe realmente quién era el Isaías, ¿verdad? Porque está escrito en tres épocas distintas. Pero el que sí se tiene una idea que estaba en una situación bastante buena era Ezequiel. De ahí los otros son personas muy sencillas. ¿Por qué les digo eso? Otra vez por el tema de la dificultad de las riquezas, ¿verdad? Los profetas, ustedes van a encontrar a Amós, yo no soy profeta, yo ni siquiera, pues, no, yo soy un cultivador y o sea, soy un agricultor y un pastor, pero Dios me llamó y me dijo que son confidentes de Dios, amados personalmente, ellos saben, tienen una relación. Lo interesante es que no podemos, en el momento de la vocación, claro, no se nos cuenta toda la historia del profeta, pero nosotros hemos estudiado y hemos entrado en la escritura y no podemos verla como algo desencarnado.
sino como personas que están inmersas en la realidad de su tiempo, de su época, que están en esta confidencia con Dios y entonces van entendiendo los signos de los tiempos, ¿verdad? Van entendiendo los signos que se van presentando, los van interpretando desde esta confidencia, ¿verdad? Y entonces muchas veces están desgarrados y otros momentos están llenos de gozo, pero siempre, siempre, aunque denuncien, siempre van a hablar de la ternura, del amor, de la misericordia de Dios, aunque a veces ustedes van a escuchar los juicios de las naciones o los improperios que se dan, ¿verdad? Como amenazas, pero es como para hacer reaccionar al pueblo, ¿verdad? Son testigos de ese drama de amor de Dios y ellos mismos, posiblemente ellos mismos son los que ponen ese tema de la ira de Yahvé en ellos mismos, de ver que ante todo lo que Dios ha dado, Dios no, pues sigue dando y ellos no cambian, ¿verdad? Sus corazones se han endurecido. Revelan esa infidelidad del pueblo, por eso. Pero siempre, a pesar de esa infidelidad, siempre va a ir en los oráculos, en la parte final, la esperanza, el amor. Aquí tenemos a estos dos, ¿verdad? Es Jeremías y Ezequiel, que son de los profetas mayores, y Oseas, profeta menor. Eso se llama porque cuando el texto es muy corto, se llaman menores, y cuando los textos son muy grandes, se llaman mayores. Todos ellos revelan el amor no correspondido del pueblo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Hablamos de ese amor y ese amor pues no es correspondido, aunque en nuestra boca estén las bendiciones, que los bendiga, que los ama, pues, todo eso, aunque estén en los mensajitos, pero ese amor de Dios apasionado y exclusivo es correspondido con ingratitud y traición. ¿Y por qué? Bueno, ya lo dijimos anteriormente, porque por mucho que nosotros querramos, si nos falta su fuerza, si nos falta su presencia dentro de nosotros, pues lo vamos a hacer de forma limitada. Eso lo han entendido todos los santos, ¿verdad? Incluso yo creo que ya les comenté, Santa Teresa de Jesús decía, porque hablaban las monjas, sus hermanas, muchas veces hablaban mal de ella. Y por su carácter, su temperamento o su manera imponente a veces de actuar. Y ella decía, sí, muy bien, cuando ustedes me ven actuar mal, oren por mí porque es la Teresa haciendo sus cosas como a ella le guste. Cuando me vean hacer las cosas bien, pues dele gracias a Dios porque es Dios actuando en mí. Es como una buena idea, ¿verdad? Que todos tendríamos que tener en un letrero que dijera obra en construcción. Todavía no estamos terminados y a veces las cosas las hacemos más o menos. Somos ambivalentes, a veces hacemos las cosas y a veces no. Bueno, el amor de Dios perdona y recrea en Israel un corazón nuevo. Vean ustedes en el Salmo 51, el Mísere, dice, crea en mí un corazón nuevo, renuévame por dentro con espíritu firme. Entonces, se dan cuenta que ese es algo que hay que pedir, porque si no se pide, ¿cómo lo vamos a tener? Luego, las imágenes del pastor son imágenes del Antiguo Testamento y son imágenes no solo de Israel, ¿verdad? Sino que son imágenes de muchas culturas que hablan del pastor. Generalmente los reyes, los emperadores eran los pastores del pueblo. Eso está documentado en toda la antigüedad, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Dios mismo, o sea, Dios asume esa palabra tan utilizada en todas las culturas del Antiguo Testamento que Dios usa esa imagen. Él va a ser el pastor de la viña, ¿verdad?
Y entonces ahí expresan ese celo divino y también el mismo drama, ¿verdad? De que no es correspondido. El amor de Dios a Israel es gratuito. Eso lo vemos claramente en el profeta Oseas, ¿verdad? En ese poema tan precioso de cómo desde que era un aborto, dice, te encontré en el desierto abortado. ¿Qué quiere decir muerto? ¿Verdad? No lo encontró con señales de vida. Y él fue el que le dio la vida. Bueno, entonces, en Oseas tenemos toda esa relación. El amor que expresa en actos de adoración y obediencia, en la elección radical de un desprendimiento costoso. Solo Dios puede dar esa capacidad de amar y está dispuesto a salir al encuentro de su pueblo para hacerlo suyo, ¿verdad? Y para hacerlo pueblo primero. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, gracias a Dios, sí. Ok. Entonces luego tenemos un diálogo personal, del amor colectivo al amor personal. Aquí lo que vimos en el Antiguo Testamento es cómo pues Dios ama a Israel, al pueblo, ¿verdad? Era una especie de didáctica, pedagogía. Se suponía que si el pueblo reconocía ese amor y correspondía a Dios con tanto amor como había recibido, pues él iba a ser como un imán a las otras naciones. Eso mismo es lo que se espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que recibiendo ese amor también seamos pequeños imanes, ¿verdad? Para los que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Entonces, por eso aquí pasamos de ese amor de pueblo de Israel a un amor personal. Aquí Dios ama a todo judío todavía, ¿verdad? Pero aquí hay características que ustedes van a encontrar en los salmos, sobre todo al justo. Van a encontrar en la salmodia, pero al malvado Dios lo aborrece, pero eso es el Antiguo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento ya vemos que no pasa eso. Justamente pues Jesús está en medio, Dios con nosotros, el Emanuel, justamente para los enfermos. De ahí que el Papa Francisco diría que el cristianismo es un hospital, todos estamos enfermos. Ahí está también la peregrinación de sanación, todos estamos enfermos desde muy chiquitos y todos hemos contagiado a otros. Bueno, entonces, pero vamos a encontrar en el Antiguo Testamento esta manera de interpretar, ¿verdad? Que Dios ama sobre todo al justo, al pobre, al pequeño, ¿verdad? Pero ¿por qué no tienen voz? El pobre no tiene voz, el pequeño no tiene voz, ¿verdad? Por eso los ama. Entonces, pero ya Jesús abre un horizonte mucho más amplio. Es un amor para cada pagano. Aquí lo tenemos con Jonás, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Y a toda criatura en sabiduría. Va progresivamente. De pronto progresa un poquito y luego retrocede, progresa y retrocede. Uno, porque acuérdense ustedes que los textos fueron primero orales, luego se recopilaron, no llevan un orden cronológico. Entonces ustedes nosotros sí tenemos un orden de decir Salmo 1, 2, 3, pero fueron juntados, fueron recopilados, algo que se dio en una tradición oral, y después se puso por escrito sin una cronología específica, ¿verdad? Pero eso nosotros ya lo podemos entender. El judío piadoso se sabe amado por Dios, pero acuérdense, eso es el judío piadoso. ¿Quiénes eran en el tiempo de Jesús? Pues eran los fariseos. Claro que se saben amados y se saben amados ¿por qué? Porque tienen muchos bienes, porque tienen muchas tierras, porque no son como aquel publicano. Ojo con eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había un sentido, pero era pues limitado en el Antiguo Testamento. Se sabían amados. Es un amor que debe probarse ante los impíos. O sea, aquí todavía hay dos bandos, ¿verdad? Los malos y los buenos. Y ante el martirio, o sea, la prueba de fe realmente.
Ahora en el Nuevo Testamento, pues ya vemos ese gran horizonte, ¿verdad? Que se va avanzando y que se abre para toda la humanidad. El amor entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento se puede resumir así. La iniciativa de Dios, el hombre lo desprecia, Dios sufre por el amor desdeñado, superaciones dolorosas por parte del hombre para estar al nivel de ese amor y aceptar su gracia. O sea, todo es muy difícil en el Antiguo Testamento y es de cumplir el decálogo al pie de la letra, pero ya no solo era el decálogo, sino todas las leyes que se habían, pues, no inventado, ¿verdad? Sino que era la casuística, casos que se iban pasando, pues eso, esas 10 normas se tenían que poner específica a cada situación. Pero el amor divino en el Nuevo Testamento se expresa en un hecho único. Jesús viene a vivir como Dios. Bueno, depende cómo, esta oración depende cómo la vayan a entender ustedes, ¿verdad? Y como hombre, el drama del diálogo de amor entre Dios y los hombres. A ver, ¿cómo entienden ustedes este párrafo? Jesús viene a vivir como Dios y como hombre el drama del diálogo de amor entre Dios y los hombres. Es importante que entiendan este párrafo. ¿Cómo lo entienden? Que Dios se hizo hombre y vino aquí para devolvernos esa filiación divina que habíamos perdido. Pero digamos, ¿cómo vive como Dios Jesús? ¿Cómo vive como Dios? ¿Cómo lo ves en su ministerio público? ¿Cómo lo ves vivir como Dios? ¿Cómo? Porque dice, Jesús bueno, con sus milagros. Haciendo milagros. Cuando hace sus milagros, porque de ahí acepta todo como hombre, todos los sufrimientos de la raza humana. Ajá. Sí, como Dios revelando al hombre quién es Dios, hablando de sí mismo, por decir así. O sea, básicamente, pues los milagros son, ¿qué dijera yo? Son como una extensión de su amor y su ternura, pero su revelación, sus palabras son de lo que él está hablando de él mismo. Por eso van a darse cuenta que muchas veces él va a decir, pues porque vieron que en la lectura, creo que de la semana pasada, está donde dice que hace las obras por Satanás, ¿verdad? Estuvo creo que jueves o viernes, no me recuerdo qué día. Entonces, ¿cómo era posible? Pues los milagros, acuérdense que ante los milagros habían posturas diferentes. Unos pues lo aceptaban y creían y le daban el título mesiánico de que era el Mesías, pero acuérdense, el tema de que él era hijo de Dios, pues casi que esa confesión de fe la da el centurión y el centurión no ve milagros, ni oye predicación. Entonces, fíjense que ese es un tema muy, muy importante porque ¿cómo viene a vivir como Dios Jesús aquí? Pues dando a conocer, es un mensaje, es una predicación que no es filosofía, que no es doctrina, que no es religión, que es algo donde Él define cómo es Dios. Él dice con una autoridad, por eso le preguntan, ¿de dónde tienes esa autoridad para decir estas cosas? Cuando dice, aquí pues Nínive se convirtió por Jonás, o sea, Jonás habló, pero Jonás no era Dios, Jonás era un profeta y Nínive se convirtió. Y él dice, aquí hay alguien más que Jonás. Y a él no le escuchan, fíjense. Y la reina de Saba va a ver a Salomón por su sabiduría. Y aquí hay alguien más que Salomón. O sea, ¿cómo viene a vivir como Dios? Pues transmitiendo con toda verdad
cómo es Dios y quién es Dios, como quien lo conoce, como quien es él mismo, ¿verdad? Y no le creen, ¿verdad? Entonces ese es el drama de ese diálogo. Acuérdense ustedes que cuando está esa otra parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, acuérdense que el rico Epulón le dice al padre Abraham que envíe a Lázaro, porque si llega él a decirle las cosas a su gente, a su familia, le van a creer. ¿Y qué contesta el padre Abraham? ¿No? Aunque un muerto les haya resucitado y les habla, ¿pero por qué dice eso? Porque ya Jesús resucitó y nos lo ha dicho, igual no lo creemos. Entonces, vean cómo todos los mensajes, eso es no sacarlo de contexto, solo uno, sino irlo iluminando ese hilo conductor con todos los otros mensajes. Entonces, ese es el drama, de que Él es Dios y Él viene a dar una enseñanza. Fíjense, no es tanto los milagros. ¿Por qué? Porque la ceguera siguió existiendo. Las enfermedades siguieron existiendo. O sea, Él no quitó las enfermedades. Él no quitó la ceguera, ni la parálisis. Todo eso siguió. O sea, sí, curó a 1, 2, 3 o a varios, pero la enfermedad siguió. Entonces no es eso tan importante, ni tampoco los exorcismos. Es que Él viene a darnos, a revelarnos quién y cómo es Dios. Y ese es el diálogo, eso es lo que nos viene a decir exactamente, que es amor. Pero eso, pues, ya ven, en lugar de aceptarlo, pues ahí tenemos en el mismo evangelio que dicen que es por Satanás. Okay. Luego aquí tenemos el don del Padre. El regalo más grande que Dios hace, pues, es encarnarse en Jesús y darnos su espíritu. Es la venida de Jesús, es el gesto más grande y dejarnos su espíritu. Dios, acordándose de su misericordia, ¿verdad? Está ahí al principio de Lucas y en Hebreo, se da a conocer en plenitud, manifiesta su amor en plenitud. Entonces, aquí, pero ¿dónde vemos esa plenitud? Pues tristemente lo vemos en la cruz, ¿verdad? Ese amor, pues, absoluto. Quedarse sin dignidad, sin prestigio, sin valor humano, sin riqueza, todo lo que el humano aprecia, ¿verdad? Eso está en la cruz. Y luego, pues, la respuesta a todo eso que Jesús hace como don, como regalo a la humanidad, pues el Padre lo atestigua con la resurrección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sí, hay una total certeza de que Jesús es el Mesías, el Salvador esperado, pero mucho más que eso, porque se esperaba un Mesías, pues, guerrero, de otra manera, pero realmente es el mismo, ¿verdad? Es Yahvé mismo que asume la figura del Hijo y es, pues, ¿cómo no va a ser amado si es el mismo, ¿verdad? Uno con Él, Dios como, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? El amor del Padre se expresa en una forma que no puede ser superada por nada. Es un amor insuperable. Son las nupcias eternas del esposo con la humanidad. Pero fíjense ustedes, ¿quién es la humanidad que sí lo acepta? Bueno, ya en la historia avanzada, ¿verdad? Avanzada, pues vamos viendo que los apóstoles, pues, lo ven resucitado. Pero si ustedes se dan cuenta y si han leído hasta el final el Evangelio de Marcos, ustedes se dan cuenta de que el Evangelio de Marcos sí termina con un pequeño esbozo de la resurrección, pero el matrimonio entre Dios fue
entre Dios y el centurión en ese momento, porque fue el que expresó con fe. Fíjense, es muy interesante que uno vea, analice y no le dé ese sentido mágico a las cosas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, aquí, el amor del Padre se expresa en una forma que no puede ser superada. Un amor insuperable, nupcias eternas del esposo con la humanidad. Pues esto no es mágico, esto se tiene que experimentar, se tiene que ver, se tiene que percibir. La gratitud, la gratuidad divina que existía desde siempre, ahí lo tenemos en Deuteronomio, llega a su máximo, ¿verdad? A su colmo, en su don, sin medida con el valor del hombre. O sea, se da total, absolutamente. Ese Dios que se da para encarnarse, para estar y para estar y para quedarse, no para estar e irse. Yo a veces cuando oigo algunas homilías, cuando hablan de Jesús en el pasado, no sé, a veces digo yo, ¿estaremos tan conscientes que sigue con nosotros o no tanto? Porque si Jesús estuviera, si Jesús viniera, entonces digo yo, a veces lo oigo en homilías y yo digo, pues es que no es que se fue, se supone que aquí está o no. Entonces hay que ver eso, ¿verdad? Este don es definitivo para siempre, llevado al extremo, muere para dar vida y hacernos hijos de Dios. Ese don puede ser rechazado, ¿verdad? Pero la condena no la da el Padre, sino la da el mismo rechazo. O sea, si yo pues no participo, pues luego ¿para qué quiero estar, verdad? Entonces la opción es inevitable. O el amor por la fe en el Hijo, ahora aquí, o la ira por la repulsa de la fe. Bueno, esto ya lo explicamos anteriormente. Si queremos entender esto literal, o sea, pues no, porque es una propuesta, ¿verdad? El seguir a Jesús es una propuesta, ya lo vieron ustedes con el hijo, ¿verdad? El joven de ayer. Es una propuesta, se le propuso y él tuvo el chance de decir que no. Entonces, yo no vi que Jesús sí se puso triste, pero no se puso airado, le dio tristeza y después sacó algunos comentarios. Aquí en este cuadrito dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, Romanos. ¿Dudas hasta aquí? No, estamos bien. Ok. Entonces Jesús nos revela un amor perfecto, ¿verdad? Y ese es el gran tema de la revelación, ¿verdad? De creerle a Jesús lo que él dice. Jesús es el hombre que realiza el diálogo filial con Dios y da ese testimonio. Ahí lo tenemos, que pasa noches, madrugadas, tiempo en esa intimidad. Entonces, pues esta confesión de fe, por lo tanto, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús, el hombre ama a Dios y es amado por él. Aquí entra la frase de Juan Pablo II, ¿verdad? Que dice que Jesús es el rostro divino de Dios y el rostro humano de los hombres, ¿verdad? Entonces, en él encontramos los dos rostros, ¿verdad? Vemos esas dos realidades. Y esa intimidad con su padre no se pierde en las 24 horas, ¿verdad? No es que pase rezando, porque a veces nosotros confundimos esa intimidad con rezar, pero yo creo que ya dimos ese pasito, ¿verdad? No se trata de estar rezando, sino de estar en esa intimidad, en esa presencia, en ese diálogo amoroso. Pero es una conformidad, esa presencia y esa relación se va teniendo con esa perfecta conformidad con la voluntad de Dios.
Incesantemente escucha al Padre. En el Salmo ustedes van a darse cuenta de que dice, en la noche tú me instruyes. O sea, por la noche tú me instruyes. O sea, no me voy a dormir para cualquier cosa, sino que se sigue esa relación y ese diálogo íntimo. Y aun cuando uno esté durmiendo. En cuanto a los hombres, Jesús da su vida por sus amigos y por todos los hombres. Pasó haciendo el bien sin ningún interés, atento a todos, a los más despreciados, a los indignos. Escoge gratuitamente, ninguno de ellos tenía mérito, a sus amigos. Y pues el amor de Cristo se acepta o se rechaza, ¿verdad? No hay medias tintas, decían antes, ¿verdad? Hay una exigencia, ¿verdad? Ya Jesús dice, el que está conmigo no pueden estar de dos formas, o están conmigo o están contra mí, o cosechan conmigo o desparraman, ¿verdad? No hay otra cosa. Hay una reciprocidad en el amor, en el guardar íntegramente su palabra, en seguirle y renunciando a todo. Aquí tenemos otra frase de Juan Pablo II que es, no tengan miedo, empieza esta frase. Abran las puertas de par en par a Cristo, pero empieza diciendo, no tengan miedo. Y Él entra como huésped y se queda como anfitrión. Mire qué bonito. Él entra como huésped y se queda como anfitrión. La cruz en su intensidad y drama es la revelación de ese amor, ya lo habíamos dicho. Pues era algo necesario, era una entrega libre a través de tantas tentaciones, no solo las que tenemos ahí en el desierto, ¿verdad? Y sobre todo en el aparente silencio de Dios. Pero ¿qué pasa ahí en la cruz? Pues justamente todos esos actos de perdón, ¿verdad? Hacia todos, sin reserva. En ese momento, en el Evangelio de Juan, se presenta como un momento de gloria. ¿Por qué? Porque va a regresar al Padre, o sea, aquí es su lugar. La humanidad va a ser restablecida por el Padre y es necesaria la aceptación libre del hombre de un amor tan total y exigente que debe llevarle al sacrificio siguiendo a Cristo. Por eso la cruz es un escándalo, ¿verdad? Escándalo de amor. Quedan 7 minutitos y luego aquí tenemos el amor universal en el Espíritu Santo. Si el Calvario es el lugar del amor perfecto, es también la prueba decisiva. Los amigos de Jesús lo abandonan. Se requiere entonces, ya lo dijimos anteriormente, la acción del Espíritu Santo que crea en el hombre un corazón nuevo y que renueva también toda la enseñanza de Jesús. El Espíritu está presente en este mundo, está presente en las comunidades, está presente en los ritos, está presente en la iglesia. Nada sin él pasa. Acuérdense ustedes que la epíclesis en la Eucaristía es la parte importantísima y central. Todo es importante en la Eucaristía, pero la epíclesis es cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino y eleva una oración al Padre pidiendo que envíe su espíritu para que transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, eso pues se supone que lo está haciendo el sacerdote como ministro, pero toda la comunidad tiene que estar pidiendo lo mismo, porque si no, eso, y volvemos a decir, no es magia. Entonces el Espíritu está presente, justamente para nosotros en los sacramentos y en la Eucaristía especialmente, y también en la reconciliación, o sea, en el perdón, en la confesión, ¿verdad? Enseña a los hombres lo que Jesús les ha dicho, haciéndoselos comprender desde dentro. Eso hace el Espíritu Santo. Volvernos a recordar toda la predicación de Jesús y darnos un verdadero conocimiento de ella.
Todos tenemos necesidad del Espíritu, pero hay que pedirlo. Y siempre se derrama en nosotros, pero hay que recibirlo. Tenemos que ser receptores, y eso también hay que pedirlo. El amor del que nada puede ya separarnos y que nos prepara el encuentro definitivo de amor en el que conocemos en el que conoceremos cómo somos conocidos. Todo esto del Espíritu es cierto, pero hay que pedirlo. No se da así, fácilmente. Tenemos que pedir y pedirlo con insistencia. ¿Recuerdan ustedes esa parábola de Jesús del amigo que es imprudente, que llega a medianoche a pedir pan porque lo llegaron a visitar amigos? Es esto. Ese alimento es el Espíritu. Ese pan es el Espíritu. Tenemos que pedir incesantemente y a distintas horas. Y hay otra parábola parecida, y no porque lo merezcamos, sino por la insistencia, como aquella señora que iba a pedirle al juez que que le hiciera justicia, pues en esa insistencia, ahí va a recibir entonces lo que tanto está pidiendo. Eso es muy claro, decir, bueno, y si no es porque lo merecen, pues porque están ahí de necios pidiéndolo, pues así va a pasar. Y si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre si le pedimos que nos dé su espíritu? O sea, hay que pedirlo. Y Dios es amor. El amor entre Dios y el hombre tiene por fuente el amor eterno de la Trinidad. Esa es la esencia. Bueno, y aquí ya no nos da tiempo, que quedan 3 minutitos. Tendríamos que entrar a la caridad fraterna. Mira, Analu, tan lindo lo que tú me mandas, aquí están. ¡Qué precioso! Ay, a mí me encanta, Analu. No el de ayer que me mandaste, de la agujita. Sí, ¿verdad que buenísimo? Es que Fano tiene una virtud, ¿qué? Una iluminación tal, un don de poder, ¿verdad? Sí. Pintar, de poder enseñar, de poder, ay, qué lindo. Y de poder transmitir en estas figuritas tan tiernas ese mensaje de Jesús. El de ayer estaba precioso. Así es que, mis queridas, no sé, ya terminamos la segunda, son las 10:22, no sé cómo están de tiempo. Sí. ¿Terminamos ya o seguimos? No, yo digo que pues al menos esta es la última sesión. Ya falta poquito, segundos, creo. Hoy solo estamos sustituyendo la del jueves pasado. Ya los lunes, Gildita, ya no nos vamos a reunir porque les es muy difícil. Ok, está bueno. Entonces, está bien. Pero el jueves sí vamos a tener clase. Sí, vamos a tener clase. Sí. Perfecto. Que la de esta semana. El jueves pasado, sí, a la de esta semana, la que corresponde a esta semana. Esta está sustituyendo la del jueves pasado. Vale. Ok. Estaría pendiente el otro jueves. Si tienes internet, ¿verdad? No está pendiente. Estamos el jueves. Es que porque te cambias la siguiente semana. Hay una serie de problemas ahí que ha sido muy difícil. Así es que ustedes ayúdenme a interceder a la desatanudos que desate todos estos nudos, por favor. Bueno. Sí, mira, usualmente esos nudos siempre están casi en el momento ya de pasarse. Y hay que, ¿cómo se llama? Hay que revisar muy bien todo eso. Porque si no, después hay problemas y ya no se consigan a la gente. Así es, estamos con problemas. Bueno, así es que cuenten con sus oraciones, que tengan una linda semana. Analu, cualquier cosa con Vero me tienen a la orden, ya sabes. Muchas gracias por tu clase, Betsaida, que logres desatar todos los nudos y que todo te salga bien. Son muy difíciles, que el Señor nos ayude. Dios mediante. Dios mediante le debe de entrar la cordura también al don.
Bueno. Vamos a rezar por eso. Bueno. A Dios rogando y con el más